El sabor amargo de la traición aún se asienta en mi lengua, tan punzante y acre como el día en que todo se derrumbó. Era un martes, eso lo recuerdo bien. Aquella fresca mañana de otoño, que habitualmente me inundaba de energía y optimismo, se había tornado distinta. Ese día, el frío parecía filtrarse en mis huesos, presagio de la tormenta que estaba a punto de azotar mi vida. Me encontraba en mi despacho, un lugar que antaño consideraba un santuario. Las paredes estaban decoradas con diplomas y reconocimientos enmarcados, testamentos de años de arduo trabajo y dedicación. Ahora, esos trofeos se mostraban como burlas silenciosas, cómplices mudos de mi caída. La estancia aún olía levemente a ese café derramado hacía unos instantes, mientras mis manos temblorosas apenas lograban sostener la taza. Fue entonces cuando lo oí. El sonido de pasos acercándose, firmes y pausados. Conocía esos pasos tan bien como mi propio latido. Mi hermano, Jaime. Habíamos crecido juntos, compartido sueños y construido este negocio desde cero. Pero, en algún punto del camino, algo había cambiado. Yo simplemente no lo percibí hasta que fue demasiado tarde. La puerta se abrió de par en par y allí estaba él. Jaime, mi sangre, luciendo a la perfección el exitoso empresario en su impecable traje a medida y zapatos relucientes. Pero lo que realmente captó mi atención fueron sus ojos. Fríos. Calculadores. Nada se parecía al tierno y travieso brillo que recordaba de nuestra infancia. Oh, vaya, 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 entonó con tono pausado, esbozando una sonrisa socarrona. Si no es el hombre del momento. O debería decir, ¿el hombre que nos hizo perder a nuestros clientes más importantes? Sus palabras me golpearon como un puñetazo físico. Sabía que las cosas iban mal, pero escucharlas dichas en voz alta, con una crueldad tan casual, las hacía dolorosamente reales. Jaime, empecé, mi voz apenas un susurro. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos a esto? Entonces se rió, un sonido tan desprovisto de calidez que me erizó la piel. Anda, hermanito. No te hagas el tonto. No te queda bien, dijo mientras se adentraba un poco más en la habitación, su mirada recorriendo el escritorio desordenado y el papelera repleta de hojas arrugadas. Aunque debo admitir que tu desempeño últimamente podría decir lo contrario. Sentí como mi rostro se enrojecía entre la vergüenza y la ira. He estado trabajando día y noche para remediar la situación. Si tan solo me dieras un poco más de tiempo, ¿tiempo? Interrumpió Jaime, con voz cortante. El tiempo es dinero, y ya nos has costado de sobra en ambos. Los Hernández, los Prats, incluso el viejo Johnson, todos están abandonando el barco. ¿Y sabes por qué? Negué con la cabeza, incapaz de articular palabra ante el nudo en mi garganta. Porque han perdido la fe en ti, querido hermano. En tu visión, en tu competencia, hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Y en tu integridad. La acusación flotaba en el aire entre nosotros, pesada y sofocante. Quería replicar, defenderme, pero las palabras se negaban a salir. Porque, en el fondo, una parte de mí se preguntaba si, en efecto, tenía razón. Jaime se acercó hasta pararse frente a mi escritorio. Colocó las palmas de sus manos sobre la superficie, inclinándose ligeramente. Se acabó, ¿sabes? La junta directiva de esta mañana fue esclarecedora. Mi corazón se hundió. ¿De qué hablas? Oh, solo de una pequeña votación de desconfianza. Unánime, por cierto, su sonrisa se transformó en una mueca depredadora. Hace una hora, ya no eres el director ejecutivo de Industrias Brazau. Ese honor me pertenece a mí. La habitación pareció girar en su eje. Esto no podía estar pasando. La compañía que habíamos construido juntos, el sueño compartido desde aquellos días en que jugábamos en el garaje de nuestros padres, se me estaba arrebatando. No puedes hacer esto, dije, mi voz sonando distante y ajena a mis propios oídos. Somos socios. Iguales. Jaime se enderezó, ajustándose las mancuernas con precisión despreocupada. Fuimos socios, hermanito. En pasado. Ahora, soy tu jefe. ¿Y mi primera orden? Gesticuló abarcando la sala.
Ordena este desastre y márchate. Tus servicios ya no son requeridos. Me levanté tan rápidamente que la silla se volcó hacia atrás, cayendo al suelo. Que esta es también mi empresa. No puedes simplemente, no puedo. La voz de Jaime se volvió suave, pero letal. Revisa la letra pequeña, querido hermano. Mientras tú andabas arruinando la compañía, yo me ocupaba de, digamos, reestructurarla. Legalmente, Industrias Bradshaw es ahora mía. Todo, hasta el último detalle. La realización me golpeó como una ola inmensa. Todas esas reuniones nocturnas que él insistía en llevar a cabo solo, los documentos que me hizo firmar sin que los leyera. Confié ciegamente en él, y utilizó esa confianza para orquestar mi ruina. ¿Por qué? Fue todo lo que logré decir, mi voz apenas un murmullo. La expresión de Jaime se suavizó por un instante, casi asemejándose al hermano que creía conocer, pero desapareció en un abrir y cerrar de ojos, sustituida por esa máscara gélida. Porque eres débil, Juan. Siempre lo has sido. Dejas que tus emociones nublen tu juicio, pones las relaciones antes que las ganancias. Así no se maneja un negocio exitoso. Se giró para marcharse, deteniéndose en la puerta. Arregla tu despacho y desvanece. Es lo mínimo que puedes hacer tras todo el alboroto que has causado. Y se fue, dejándome solo en medio de los escombros de mi vida. Permanecí inmóvil, mientras la realidad de lo sucedido me inundaba. Mi hermano, mi propia sangre, me había traicionado de la peor forma posible. No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizado entre el shock y la incredulidad. Podrían haber sido minutos o incluso horas. El mundo fuera de mi oficina continuaba su marcha implacable, ajeno al sismo que había transformado mi existencia. Finalmente, me puse en pie. Fue algo pequeño al principio. Mi mano se extendió para enderezar un cuadro que se había caído durante mi confrontación con Jaime. Ese simple gesto pareció romper el hechizo de inercia que me tenía cautivo. Observé a mi alrededor, apreciando la sala como la veía por primera vez desde que Jaime se marchó. Era un caos, sin duda. Papeles esparcidos por doquier, libros derribados de las estanterías, y aquella maldita mancha de café expandiéndose sobre la alfombra. De algún modo, era el reflejo perfecto de mi estado de ánimo, caótico, desordenado, manchado. Pero mientras me agachaba para recoger un pisapapeles caído, un regalo de nuestro padre cuando comenzamos la empresa, algo en mi interior se transformó. Una chispa de, no era exactamente esperanza. Era demasiado pronto para eso. Quizás, sí, era rebeldía. Las palabras de Jaime resonaban en mi mente. Arregla tu despacho y desvanece. Bueno, yo iba a arreglar el despacho, sin duda. ¿Desvanecerme? Esa orden no iba a cumplirse. Empecé con pequeños pasos, reuniendo papeles dispersos en montones ordenados. Mientras trabajaba, mi mente se aceleraba, tratando de comprender lo ocurrido. ¿Cuánto tiempo había estado planeando esto Jaime? ¿Cómo pude haber sido tan ciego ante sus maquinaciones? La traición me hirió más de lo que jamás imaginé. Habíamos crecido juntos, compartido una habitación, compartido sueños. Recuerdo incontables noches conversando sobre el futuro, sobre la empresa que construiríamos juntos. ¿Había sido todo una farsa? ¿O acaso algo se torció en el camino, transformando a mi hermano en este extraño frío y calculador? Al enderezar mi escritorio, mi mano rozó una foto enmarcada. Era del día en que inauguramos nuestra primera oficina, Jaime y yo, con los brazos entrelazados, sonriendo como si acabáramos de ganar la lotería. La tomé, observando nuestras miradas juveniles, tan llenas de felicidad, esperanza y ambición. ¿Qué pensarían esos jóvenes de mirada brillante de nosotros ahora? Guardé la foto boca abajo en un cajón. No podía soportar verla, no deseaba recordar lo que habíamos perdido. La limpieza se volvió casi terapéutica a medida que las horas pasaban. Cada libro recolocado, cada papel archivado, era como un pequeño acto de rebeldía contra la expectativa de Jaime de que me resignara y aceptara la derrota. Conforme la sala lentamente volvía a tener un atisbo de orden, también lo hacían mis pensamientos. El shock inicial y el dolor se transformaban en algo distinto, una ira latente, una determinación de luchar.
Jaime creía haber ganado. Pensaba haberme superado, utilizar mi confianza en mi contra para robar todo lo que habíamos construido. Pero me había subestimado. Siempre lo había hecho, la verdad sea dicha. Era un error del que pronto se arrepentiría. Tal vez perdí la empresa, al menos por ahora, pero aún conservaba mis habilidades, mi conocimiento y, lo más importante, mi integridad. Jaime podía tener el título, pero yo conocía el negocio de cabo a rabo. Yo era quien cultivaba las relaciones con los clientes, supervisaba los proyectos, trabajando largas horas mientras él se dedicaba a socializar y a hacer contactos. Y esas relaciones, en mi mente empezaba a gestarse un plan. Era arriesgado, potencialmente desastroso si fracasaba, pero era lo único que tenía. Cuando los últimos rayos de sol se desvanecieron, me quedé en el centro de mi ahora ordenado despacho. Parecía igual a como siempre, pero todo había cambiado. Ya no era el hermano confiado, el socio ingenuo. Era un hombre sin nada que perder y con todo por lo que luchar. Tomé mi maletín, ahora repleto de archivos y documentos cuidadosamente seleccionados. Evidencia, tal vez, de la doble cara de Jaime. ¿O las semillas de mi resurgimiento? Solo el tiempo lo diría. Al apagar las luces y cerrar la puerta tras de mí, me permití una pequeña, sombría sonrisa. Jaime quería que desapareciera, que me esfumara derrotado. Pero yo no tenía intención de desvanecerme en silencio en la oscuridad. No, esto no era el final. Era apenas el comienzo. Y cuando todo se resolviera, Jaime aprendería una lección valiosa. Nunca subestimes el poder de un hombre que no tiene nada que perder. Subí al ascensor, mi determinación endureciéndose con cada piso que descendía. El juego había cambiado, y las apuestas eran mayores que nunca. Pero yo estaba preparado. Preparado para luchar, para reclamar lo que legítimamente era mío, para demostrar a Jaime y al mundo de lo que verdaderamente era capaz. Al salir del edificio, que había sido mi segundo hogar durante tantos años, no miré atrás. El fresco aire nocturno se sentía como una promesa, un susurro de posibilidades. La traición aún dolía, una herida que tardaría en sanar. Pero, bajo el dolor, se había encendido un fuego. Esto estaba lejos de haber terminado. Jaime podía haber ganado la batalla, pero la guerra apenas comenzaba. Y yo tenía la firme intención de pelear con todas mis fuerzas. A la mañana siguiente, me encontré nuevamente frente a la puerta de mi despacho. La placa con mi nombre seguía allí, Juan Bradshaw, director ejecutivo, un cruel recordatorio de todo lo que había perdido. Por un instante, dudé, con la mano suspendida sobre el picaporte. ¿Realmente quería volver a entrar en esa sala, el escenario de la traición de ayer? Pero enderecé los hombros y empujé la puerta. Tenía trabajo que hacer. El despacho se veía igual que la noche anterior, ordenado a simple vista, pero con un trasfondo de desorden que reflejaba mi propio estado emocional. La luz del sol se colaba por las ventanas, proyectando largas sombras. Ahora se sentía diferente, casi ajeno. Ya no era mi santuario, sino un campo de batalla. Dejé mi maletín sobre el escritorio y respiré profundamente. Las palabras de Jaime del día anterior resonaban en mi mente: arregla tu despacho y desvanece. Pues bien, había arreglado el despacho. ¿Desvanecerme? Ni hablar. Encendí mi ordenador, temeroso de encontrarme bloqueado. Pero mi usuario seguía funcionando. Un descuido de Jaime, tal vez, o pensó que no tendría el valor para regresar. De cualquier modo, era una oportunidad que no iba a desaprovechar. Durante las siguientes horas, me sumergí en el trabajo. Revisé correos, informes de proyectos, estados financieros, cualquier cosa que pudiera darme una ventaja, un modo de contraatacar. Mientras trabajaba, no pude evitar reflexionar sobre cómo había llegado a esta situación. Jaime y yo siempre habíamos sido diferentes. Mientras yo era cauteloso, él era audaz. Donde yo veía riesgos, él veía oportunidades. Durante años, eso nos había hecho un gran equipo. Su ambición nos impulsaba a tomar riesgos que yo temía, mientras mi enfoque más mesurado nos evitaba sobrepasar los límites. Pero en algún momento, ese equilibrio se rompió. Jaime se volvió más agresivo, más dispuesto a recortar esquinas. Lo noté, claro está,
pero siempre le encontré excusas. Estaba bajo presión. Hacía lo que creía mejor para la empresa. ¿Era mi hermano? ¿Cómo podía desconfiar de él? Qué tonto había sido. A medida que avanzaba la mañana, comencé a notar un patrón en las operaciones recientes de la compañía. Proyectos que yo había cuestionado se aprobaban a pesar de mis reservas. Clientes con quienes había forjado relaciones sólidas habían decidido atender exclusivamente a Jaime. Era como ver un rompecabezas con la mitad de las piezas ausentes. Podía intuir la forma de lo sucedido, pero no el panorama completo. Alrededor del mediodía, un golpeteo en la puerta me sacó de mi concentración. Miré y vi a Sara, la asistente ejecutiva o mejor dicho, de Jaime, parada en el umbral, con una expresión que mezclaba preocupación y desconcierto. «Señor Bradshaw», dijo, vacilando. «Quiero decir, Juan. No esperaba verle hoy». Forcé una sonrisa, aunque resultaba forzada. «Solo estoy cerrando algunos cabos sueltos, Sara. No hay de qué preocuparse». Ella asintió, aunque pude ver que no estaba del todo convencida. «¿Hay algo en lo que pueda ayudar?». Por un instante, casi me dejé llevar por la tentación de confiarle mis inquietudes. Sara había estado en la empresa casi desde el inicio. Conocía el negocio casi tan bien como yo. Pero me contuve. Hasta saber con certeza contra qué o contra quién estaba lidiando, era mejor mantener mis cartas cerca del pecho. «De hecho, sí», respondí, tomando una decisión en un abrir y cerrar de ojos. ¿Podrías reunir todos los archivos de nuestros principales proyectos de los últimos 6 meses? Y cualquier correspondencia con el Grupo Hernández, los Prats y Johnson Industries. Las cejas de Sara se alzaron ligeramente ante la petición, pero asintió. «Claro. Me pondré en ello de inmediato». Después de que se retiró, me recosté en la silla, la mente a 1000 por hora. Sabía que arriesgaba quedarme allí, hurgando en los registros de la compañía. Pero también sabía que quizás esa fuera mi única oportunidad para reunir la información que necesitaba. La tarde transcurrió en un torbellino de documentos y datos. Cuando Sara regresó con los archivos solicitados, ya había descubierto patrones inquietantes, proyectos misteriosamente retrasados o cancelados, clientes que habían rescindido contratos de larga data, y, a lo largo de todo, las huellas de Jaime, sutiles pero inconfundibles. Agradecí a Sara los documentos y, esperando a que se retirara, me sumergí en su lectura. Lo que encontré hizo que la sangre se me helara. Correos electrónicos que hablaban de fuentes de ingreso alternativas, memorando sobre prácticas contables creativas y, lo peor, una serie de comunicaciones con nuestros principales clientes que presentaban una versión muy distinta a la que Jaime me había ofrecido. Era como presenciar un truco de magia al revés. Ahora que sabía qué buscar, pude ver cómo Jaime había estado tendiéndome una trampa durante meses, quizás incluso años. Lentamente había socavado mi autoridad, sembrando dudas entre nuestros clientes y en la junta directiva, mientras mantenía la fachada de hermano y socio leal. La traición dolió más que nunca. Pero junto con el dolor emergió un renovado sentido de propósito. Ya no luchaba solo por la empresa, sino también por mi reputación, mi legado y la confianza de todos aquellos que habían creído en mí. Cuando el sol se escondió tras la ciudad, proyectando largas sombras en mi despacho, supe que no podía quedarme allí por mucho tiempo. Tarde o temprano, alguien notaría que seguía allí, indagando. Rápidamente copié los archivos clave en una unidad segura y comencé a borrar mis huellas. Justo cuando estaba apagando el ordenador, oí pasos familiares en el pasillo. Mi pulso se aceleró. «Jaime». Apenas tuve tiempo de guardar la unidad en el bolsillo antes de que la puerta se abriera de golpe. Allí estaba Jaime, con una mezcla de sorpresa e ira en el rostro. «¿Qué diablos haces aquí?», exigió, entrando con paso firme. Me levanté, esforzándome por mantener la calma al enfrentar su mirada. «Solo estaba ordenando mi despacho, como me dijiste. A menos que hayas cambiado de opinión sobre despedirme». Los ojos de Jaime se entrecerraron. «No juegues conmigo, Juan. Has perdido. Acepta la derrota y sigue adelante». Recogí mi maletín, consciente del peso de la unidad en mi bolsillo. «Pues sí, seguiré adelante». «¿Pero aceptar la derrota?».
Eso no va conmigo. Al dar unos pasos para irme, Jaime me agarró del brazo. Sea lo que sea que creas saber o hacer, déjalo. Por tu bien. Miré su mano, luego su rostro. En ese instante, vi algo que jamás había notado en los ojos de mi hermano: miedo. Adiós, Jaime, susurré, liberándome de su agarre. Nos veremos pronto. Salí del despacho, del edificio, el corazón palpitante pero con la determinación más firme que nunca. Jaime creyó haber ganado, creyó haberme quebrado. Pero estaba equivocado. Eso era solo el principio. Durante las semanas siguientes, me entregué a mi investigación con una pasión que hasta a mí mismo me sorprendía. La mesa del comedor se transformó en mi centro de operaciones, cubierta de documentos, notas adhesivas y complejos esquemas que desentrañaban la red de engaños tejida por Jaime. Contacté viejos aliados, pedí favores, recolectando fragmentos de información de una docena de fuentes. Poco a poco, fue emergiendo un panorama y era incluso peor de lo que imaginaba. Jaime no solo me había expulsado de la empresa. Había desmantelado sistemáticamente todo lo que habíamos construido, despojándonos de activos, alienando a clientes leales y empleando prácticas financieras que rozaban lo ilegal. ¿Pero por qué? Esa era la pregunta que me mantenía despierto por las noches. Jaime siempre había sido ambicioso, sí, pero este nivel de destrucción parecía sin sentido. ¿Qué buscaba realmente? La respuesta me llegó en una lluviosa tarde de martes, mientras revisaba antiguos contratos. Era tan obvia que me preguntaba como no lo había visto antes. Jaime no intentaba dirigir la empresa, estaba preparando el terreno para una adquisición. Todas las piezas encajaron. Los clientes perdidos, los proyectos dudosos, las maniobras financieras, todo servía para deprimir el valor de la empresa, convirtiéndola en un blanco perfecto para una adquisición hostil por parte de un conglomerado del que nunca había oído hablar, Nexo Global. Pero eso no era lo peor. Al profundizar en los documentos, hallé evidencia de comercio con información privilegiada, lavado de dinero e incluso posibles vínculos con el crimen organizado. Jaime no solo me había traicionado todo aquello en lo que nuestra empresa se fundamentaba, todo lo que nuestros padres nos habían enseñado. Me recosté en la silla, la mente en un torbellino. Esto era enorme. Más grande de lo que jamás había imaginado. Y de repente comprendí por qué Jaime había estado tan ansioso por deshacerse de mí. No se trataba solo de poder o dinero. Era para encubrir sus huellas. Durante horas, analicé los documentos, armando el panorama completo de lo que enfrentaba y lo que debía hacer. Marqué el número de Miguel Patel, un viejo amigo de la universidad que se había convertido en un abogado de éxito, especialista en derecho corporativo. Él contestó al segundo timbre, con voz adormecida por el sueño. «Oh, Juan, ¿sabes qué hora es?» «Y Miguel, necesito que vengas ahora. He descubierto algo grande». Debió de haber notado algo en mi tono, porque sin discutir, dijo: «Llegaré en 20 minutos». Mientras esperaba la llegada de Miguel, no pude evitar rememorar nuestra infancia, al hermano que creía conocer. Jaime y yo siempre habíamos sido competitivos, claro está, pero jamás imaginé que llegaría a esto. ¿Qué había ocurrido para convertirlo en este desconocido? El timbre de la puerta me sacó de mis pensamientos. Abrí y vi a Miguel, algo despeinado pero alerta. «Que esto debe ser importante», Juan dijo al entrar. Estaba teniendo un gran sueño sobre. Se detuvo al ver mi semblante. «¿Qué sucede?» Sin decir palabra, lo conduje a mi improvisado despacho y le mostré los archivos. Durante la siguiente hora, repasamos todo. La expresión de Miguel se fue tornando más sombría con cada minuto. Finalmente, levantó la vista, pálido. «Juan, esto es, ni sé qué decir. Si siquiera la mitad de esto es verdad, Jaime podría enfrentarse a serias condenas». Asentí, sintiendo una mezcla extraña de justificación y tristeza. Lo sé. Pero, Miguel, esto no es solo por Jaime. Mira, mostré una serie de correos que detallaban la adquisición planeada por Nexo Global. Si esto se concreta, cientos de personas perderán sus empleos. La empresa que nuestros padres construyeron,
la que nosotros edificamos, se acabará. Miguel estudió los correos, frunciendo el ceño. Es complicado, Juan. Tenemos pruebas suficientes para derribarlo, pero detener la adquisición, eso es otro asunto. Pero podemos hacerlo, ¿verdad? Pregunté, intentando no mostrar desesperación. Tiene que haber una salida. Miguel guardó silencio, examinando los documentos frente a nosotros. Luego, lentamente, asintió. Y no será fácil. Tendremos que movernos rápido y enfrentarnos a gente poderosa. Pero, sí, creo que tenemos una oportunidad. Una oleada de alivio me recorrió, seguida de determinación. Entonces, hagámoslo. Cueste lo que cueste. El resto del día lo dedicamos a esbozar nuestra estrategia. Tendríamos que actuar con cautela, reuniendo más pruebas sin alertar a Jaime. Y necesitaríamos aliados, personas dentro de la empresa que nos ayudaran sin levantar sospechas. Esa misma noche, mientras repasaba opciones, recordé que mi lucha ya no era solo personal. Era por los empleados, por los clientes, por todos aquellos que habían confiado en Industrias Bradshaw. Cada documento, cada dato, era una herramienta para revertir el daño y exponer la traición de Jaime. Los días se convirtieron en una vorágine de actividad. Mi mesa de comedor se transformó en un cuartel general, cubierta de esquemas y notas adhesivas que trazaban la red de engaños. Contacté a antiguos socios, pedí favores y recolecté información fragmentada de diversas fuentes. Poco a poco, el panorama se fue aclarando, y lo que descubrí superó mis peores temores. Jaime no solo me había desplazado. Había desmantelado sistemáticamente todo lo que habíamos construido, despojándonos de activos, alejando a clientes fieles y adoptando prácticas financieras que rozaban lo delictivo. Pero, ¿por qué? Esa pregunta me atormentaba en las noches. Jaime siempre había sido ambicioso, sí, pero esto parecía una destrucción sin sentido. ¿Qué buscaba realmente? La respuesta llegó en una lluviosa tarde de martes, mientras repasaba viejos contratos. Era tan obvia que me asombraba no haberla notado antes. Jaime no intentaba dirigir la empresa, preparaba el terreno para una adquisición hostil. Todas las piezas encajaron, los clientes perdidos, los proyectos dudosos, las maniobras financieras. Todo servía para deprimir el valor de la empresa, convirtiéndola en un blanco ideal para ser absorbida por un conglomerado al que llamaban Nexo Global. Y yo apostaría hasta mi último peso a que Jaime tenía ya listo un plan de salida dorado. Esa revelación me llenó de ira y determinación. Esto ya no era solo por mí. Se trataba de proteger a cientos de empleados, a todos aquellos que habían depositado su confianza en nosotros, y de preservar el legado que nuestros padres habían construido. Comprendí entonces que no podía simplemente abandonar la lucha. Tenía que contraatacar, tenía que encontrar la manera de detener a Jaime antes de que fuera demasiado tarde. ¿Cómo? La respuesta llegó de forma inesperada. Mientras reflexionaba sobre mis opciones, sonó el teléfono. El identificador mostraba el nombre de Miguel Patel, un viejo amigo universitario convertido en un abogado destacado en derecho corporativo. Juan, saludó Miguel con calidez. Escuché algunos rumores sobre lo que ocurre en Industrias Bradshaw. Pensé en ver si necesitabas ayuda. Por un momento, me quedé sin palabras. Luego, una sonrisa se asomó lentamente. En realidad, Miguel, creo que eres justo lo que necesito. Mientras le explicaba la situación, sentí que la marea comenzaba a cambiar. Por primera vez desde aquel fatídico día en mi despacho, una luz de esperanza se asomaba. Jaime podía tener la ventaja por ahora, pero me había subestimado. Pensó que me rendiría, que aceptaría la derrota sin pelear. Estaba a punto de demostrarle lo equivocado que estaba. Con el respaldo legal de Miguel y mi conocimiento interno, trazamos un plan. Era arriesgado y sin garantías, pero era nuestra única oportunidad para reclamar lo que legítimamente me pertenecía, exponer la traición de Jaime y salvar la empresa que construimos juntos. Al colgar, observé mi improvisado despacho. Los montones de documentos, los complejos esquemas y las interminables notas ya no parecían insuperables. Eran, en cambio, los cimientos de mi regreso. Las palabras de Jaime resonaban de nuevo en mi mente: arregla tu despacho y desvanece. Pues bien,
yo había arreglado mi despacho, solo que no de la manera que él esperaba. ¿Desaparecer? Esa era la última idea en mi mente. Estaba de vuelta en el juego, y esta vez, jugaba para ganar. A la mañana siguiente, desperté con un renovado sentido de propósito. El camino por delante se mostraba claro, desafiante pero no imposible. Mientras preparaba mi café, me permití una pequeña sonrisa. Jaime siempre me había subestimado, me veía como el hermano débil, el que necesitaba protección. Era el momento de demostrarle lo equivocado que estaba. Pasé el día coordinando con Miguel, definiendo nuestra estrategia. Tendríamos que actuar con cautela, recopilar más pruebas y construir nuestro caso sin delatar nuestras intenciones. Y necesitaríamos aliados, gente dentro de la empresa que nos respaldara sin levantar sospechas. Al caer la noche, me encontré junto a la ventana de mi departamento, observando la ciudad. En algún lugar, seguramente, Jaime estaría en mi antiguo despacho, convencido de haber ganado. No tenía idea de lo que se avecinaba. El juego había cambiado, y esta vez, yo tenía todas las cartas en la mano. Las semanas previas a la confrontación se convirtieron en un torbellino de preparativos y nervios. Miguel y yo repasamos nuestra estrategia una y otra vez, afinando cada detalle. Sabíamos que solo teníamos una oportunidad, y el fracaso no era una opción. La noche anterior apenas pude conciliar el sueño. Me revolcaba, imaginando todos los escenarios posibles. ¿Y si Jaime descubría nuestro plan? ¿Si contaba con alguna carta oculta? ¿Y si, en el momento crucial, no tuviera la fortaleza para continuar? Al amanecer, desistí del sueño y me dirigí a la cocina a preparar café. Mientras esperaba que la cafetera hiciera su magia, mi mirada se posó en una vieja foto familiar en la pared. En ella, Jaime y yo, niños, durante la inauguración de nuestra primera gran oficina. Sonreíamos ampliamente, con los brazos entrelazados, pareciendo el equipo perfecto. Sentí un punzante de nostalgia mezclada con profunda tristeza. ¿Cómo habíamos pasado de ser esos niños llenos de sueños a esto? Por un instante, dudé. Quizás aún existía una manera de resolverlo sin destruirlo todo. Pero recordé los documentos, la magnitud de la traición de Jaime. No había vuelta atrás. Esto ya no era solo por mí. Era por la justicia, por proteger los medios de vida de cientos de empleados y por preservar el legado que nuestros padres construyeron. Con determinación renovada, terminé mi café y me vestí. Hoy era el día. De una forma u otra, todo cambiaría. Llegué a la oficina temprano, mucho antes de que la mayoría de los empleados arribara. El edificio estaba en silencio, los pasillos vacíos. Era extraño volver después de tanto tiempo, como regresar a una casa de la infancia de la que ya se ha superado la etapa. Me dirigí a la sala de conferencias donde tendría lugar la confrontación. Miguel ya estaba allí, preparando la presentación y organizando la evidencia. «Buenos días, Juan», me saludó, alzando la vista al verme entrar. «¿Estás listo para esto?». Asentí sin poder articular palabra. Miguel, percibiendo mi estado, se acercó y puso una mano en mi hombro. «Sé que esto es difícil. Pero recuerda por qué lo hacemos. Ya no se trata solo de ti y de Jaime, es por lo que es correcto». Respiré hondo, reuniendo el coraje. «Él lo sé. Es solo que él es mi hermano, Miguel. Crecimos juntos, construimos esta empresa codo a codo. ¿Cómo llegamos a este punto?». Miguel guardó silencio por un instante. «A veces, quienes están más cerca pueden herirte más profundamente», dijo al fin. «Pero eso no significa que dejemos de luchar por lo correcto». Asentí, sintiendo cómo se renovaba mi determinación. «Tienes razón. Hagámoslo». La siguiente hora fue un torbellino de preparativos de último minuto. Revisamos la estrategia, confirmamos que toda la evidencia estaba en orden y nos fortalecimos para lo que venía. A las 9 en punto, escuchamos pasos acercándose. Mi corazón se aceleró cuando la puerta se abrió y apareció Jaime, acompañado de 2 miembros de la junta directiva. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron. Vi una chispa de sorpresa en su expresión, rápidamente oculta tras su habitual sonrisa confiada, aunque también noté un atisbo de recelo,
Tal vez incluso de miedo. Juan, dijo, su voz cuidadosamente neutra. Esto es inesperado. No sabía que seguías involucrado en la gestión de la empresa. Me puse de pie, forzándome a sostener su mirada. Hay mucho de lo que no sabes, Jaime. Pero eso está a punto de cambiar. La sonrisa de Jaime titubeó brevemente antes de recomponerse. Bueno, esto se pondrá interesante. ¿Comenzamos? Durante las 2 horas siguientes viví de los momentos más intensos de mi vida. Miguel y yo desplegamos nuestro caso meticulosamente, presentando prueba tras prueba de las fechorías de Jaime. Mostramos correos que detallaban sus planes para hundir el valor de la empresa. Informes financieros que evidenciaban su comercio con información privilegiada e incluso grabaciones de conversaciones con asociados de dudosa reputación. Mientras hablábamos, observé cómo la fachada de Jaime se desmoronaba. Su sonrisa confiada se transformó en una mueca tensa, luego en desconcierto y, finalmente, en un claro pánico. «Esto es absurdo», balbuceó, interrumpiendo nuestra exposición. «Estos documentos están claramente falsificados». «No sé en qué juego estás, Juan, pero no es un juego, Jaime», le interrumpí, con voz firme a pesar del tumulto interior. «Cada prueba ha sido autenticada. Los miembros de la Junta pueden confirmarlo». Me dirigí a los 2 directivos, cuyos rostros se tornaban cada vez más sombríos. «No es así», asintieron con gravedad. Jaime pasó de mirarlos a mirarme a mí, pálido. «¿Por qué?», pregunté, dejando salir la pregunta que llevaba meses quemándome por dentro. «¿Por qué lo hiciste, Jaime?». «Construimos esta empresa juntos. Era nuestro sueño, nuestro legado. ¿Cómo pudiste destruirlo todo?». Jaime guardó silencio largamente. Cuando por fin habló, su voz apenas fue un susurro. «No lo entiendes, Juan. Nunca lo hiciste. Siempre se trató de buscar el próximo gran desafío. Esta empresa se había estancado. Vi la oportunidad de llevarla a otro nivel, de construir algo aún mayor». «¿Destruyendo todo lo que logramos?», pregunté, incrédulo. «¿Traicionando no solo a mí, sino a cada empleado que confió en nosotros?». La expresión de Jaime se endureció. «A veces hay que derribar para construir algo más fuerte. Hice lo que creí necesario». Negué con la cabeza, sintiendo una mezcla de ira y lástima. «Oh no, Jaime. Hiciste lo que querías hacer. Y ahora tendrás que enfrentar las consecuencias». En ese preciso instante, la puerta se abrió y entraron 2 guardias de seguridad, seguidos de un agente federal. Los ojos de Jaime se abrieron de par en par al comprender lo que ocurría. «No puedes hacer esto», exclamó, su voz alzándose en pánico. «Yo soy el director ejecutivo. Yo construí esta empresa». «La construimos», corregí en voz baja. «Y ahora la reconstruiré, de la manera correcta». Mientras los guardias se acercaban a Jaime, lo miré por última vez. Por un instante, percibí en sus ojos la sombra del hermano que conocí alguna vez, asustado, vulnerable, humano. Pero ese instante se desvaneció, reemplazado por una fría ira. «Esto no se acaba, Juan», dijo mientras lo escoltaban. «No tienes idea de en qué te estás metiendo». Lo vi partir, sintiendo una extraña mezcla de alivio, tristeza y un leve temor ante sus últimas palabras. Pero, debajo de todo, se asomaba la resolución. Había terminado. La confrontación que tanto temía había concluido. Miguel se acercó mientras la sala se vaciaba. «¿O lo hiciste bien, Juan?», susurró. «No debió ser fácil, pero hiciste lo que tenías que hacer». Asentí, incapaz de encontrar palabras. La adrenalina se disipaba, dejándome agotado y, de alguna forma, vacío. «¿Y ahora qué?», pregunté al fin. Miguel suspiró. «Ahora viene la parte difícil. Controlar el daño, reestructurar, reconstruir la confianza de empleados y clientes. No será sencillo», pero hizo una pausa, mirándome de reojo. «La Junta te ha llamado de vuelta como director ejecutivo». «Claro, si tú estás dispuesto». Observé la sala de conferencias, recordando todo lo ocurrido, los triunfos,
los reveses y esa última, dolorosa confrontación. ¿Podría realmente retomar el cargo tras todo lo sucedido? Pero pensé en los cientos de empleados que dependían de Industrias Brazau, en el legado de nuestros padres, en el potencial que aún teníamos. Y la respuesta fue clara. Lo acepto, dije, sintiendo como una nueva determinación se asentaba en mí. No será fácil, pero nada que valga la pena lo es. Reconstruiremos esta empresa, la haremos más fuerte que nunca. Miguel sonrió y me dio una palmada en el hombro. Ese es el Juan Brazau que conozco. Bienvenido de vuelta, jefe. Al salir de la sala, me detuve un momento a contemplar el lugar donde todo cambió. La confrontación había terminado, pero en muchos sentidos, el verdadero trabajo apenas comenzaba. Respiré hondo, erguí los hombros. Sea cual fuera el reto, estaba listo para enfrentarlo. Porque así somos los Brazau, enfrentamos nuestros problemas de frente, aprendemos de nuestros errores y nunca, jamás nos rendimos. Los días posteriores a la confrontación fueron un torbellino de actividad. Al retomar el cargo, me enfrenté a desafíos inesperados. La empresa estaba en crisis, los empleados asustados y confundidos, y nuestra reputación había sufrido un duro golpe. Quedaba claro que reconstruir Industrias Brazau no sería tarea fácil. Mi primera prioridad fue dirigirme a los empleados. La sala principal de conferencias estaba repleta, rostros llenos de inquietud mientras me dirigía al podio. Podía sentir la tensión en el ambiente, las preguntas y temores no expresados. Sé que muchos se preguntan qué está pasando, comencé, mi voz firme a pesar de los nervios. Han oído rumores, visto reportajes. Estoy aquí para decirles la verdad y explicar hacia dónde nos dirigimos. Durante la siguiente hora, expuse todo lo ocurrido, la traición de Jaime, la casi ruina de la empresa y nuestros planes para el futuro. No endulcé la realidad, ellos merecían conocer la verdad, por dura que fuera. El camino será arduo, concluí. Pero creo en esta empresa y en cada uno de ustedes. Juntos, reconstruiremos Industrias Brazau y la haremos más fuerte que nunca. ¿Me acompañan? El silencio fue ensordecedor. Por un instante temí haberlos perdido. Pero poco a poco, un murmullo se transformó en un aplauso que se fue esparciendo por la sala hasta convertirse en un estruendoso respaldo. Sentí un nudo en la garganta, abrumado por su apoyo. Cuando el aplauso se apagó, manos se alzaron en señal de preguntas. Durante 2 horas respondí inquietudes, abordé preocupaciones y tracé nuestro camino a seguir. Al concluir la reunión, percibí un cambio en el ambiente. Donde antes reinaban el miedo y la incertidumbre, ahora había una esperanza cautelosa. Pero eso era solo el comienzo. Durante las semanas siguientes me entregué a la ardua tarea de reconstruir. Los días se fundieron con las noches mientras me reunía con clientes, reconquistaba inversores y trabajaba con el equipo legal para desenmarañar el desastre que dejó Jaime. Recuerdo especialmente una reunión con Tomás Hernández, director ejecutivo de Hernández Global, uno de nuestros clientes más importantes, quien Jaime había despreciado. Sabía que ese encuentro podría definir nuestros esfuerzos de recuperación. Al entrar en la oficina de Tomás, sentí el peso de su mirada. Era un hombre exigente, poco dado a segundas oportunidades. «Oh Juan», dijo con voz fría, indicándome que tomara asiento. «Debo decir que me sorprendió recibir noticias tuyas después de todo lo sucedido». Asentí, comprendiendo su recelo. «Que lo sé, Tomás. Quiero comenzar pidiéndote disculpas por todo lo ocurrido. La forma en que Industrias Brazau te trató a ti y a tu empresa fue inaceptable». Tomás se recostó, su expresión impenetrable. «Una disculpa es bienvenida, Juan. Pero, ¿cómo sé que podré volver a confiar en Industrias Brazau? ¿Cómo sé que no volverá a ocurrir?» Era una pregunta justa, la que esperaba. Tomé aire y le expliqué los cambios que estábamos implementando en nuestra estructura corporativa, las nuevas medidas de seguridad y nuestros planes de futuro. «No les pido que confíen ciegamente en Industrias Brazau», concluí. «Les pido que confíen en mí. Bríndenos la oportunidad de demostrar que podemos ser el socio que merecen». Tomás me estudió por largo rato. Entonces, para mi sorpresa, esbozó una sonrisa. «Sabes, Juan,
Tu hermano intentó impresionarme con cenas elegantes y grandes promesas. Pero tú entras, admites tus errores y pides una oportunidad para enmendar las cosas. Eso se necesita valor. Extendió la mano. Muy bien, Bradshaw. Te daré una segunda oportunidad. No me hagas arrepentirme. Al estrechar su mano, sentí como se aliviaba una pesada carga. No fue una victoria completa, pero sí el inicio. Cliente tras cliente, día tras día, reconstruiríamos nuestra reputación. De vuelta en la oficina, el trabajo no cesaba. Pasaba horas analizando informes financieros, colaborando con el equipo para optimizar operaciones y eliminar gastos innecesarios. Era un trabajo agotador, pero poco a poco se notaban los resultados. El ánimo entre los empleados mejoraba. Me aseguré de ser visible, de interactuar con todos los niveles de la empresa. Quería que supieran que su director ejecutivo no era una figura distante en una oficina aislada, sino alguien que luchaba codo a codo con ellos para salvar la compañía. Un día, aproximadamente un mes después de la confrontación, me encontraba trabajando hasta tarde cuando oí golpear la puerta. Era Sara, mi antigua asistente, quien jugó un papel crucial al desenmascarar las maquinaciones de Jaime. «Oh, Juan», dijo, asomándose tímidamente. «¿Tienes un momento?» La invité a pasar, agradecido por la interrupción. «Por supuesto, Sara». «¿Qué sucede?» Dudó unos instantes, luego se animó. «Quería hablarte sobre el proyecto Anderson». Levanté una ceja, intrigado. El proyecto Anderson era un contrato importante que habíamos estado persiguiendo, clave para estabilizar nuestra situación financiera. «¿Qué hay del proyecto?» Sara tomó aire profundo. «He estado revisando los números y creo haber hallado una forma de reducir costos sin sacrificar la calidad. Podría darnos la ventaja necesaria para ganar el contrato». Al escucharla, sentí un orgullo inmenso. Esa era la iniciativa y creatividad que necesitábamos para recuperarnos. Cuando terminó, no pude evitar sonreír. «Sara, esto es brillante. Quiero que lo presentes en la próxima junta directiva». Sus ojos se agrandaron. «Yo. Pero solo soy una asistente». Negué con la cabeza. «Ya no. Considéralo tu ascenso. Necesitamos mentes agudas como la tuya en la gerencia para triunfar». La expresión de alegría y orgullo en su rostro me recordó por qué luchaba tan duro por esta empresa. No se trataba solo de ganancias o legado, sino de las personas que confiaban en nosotros. Conforme las semanas se convirtieron en meses, empecé a ver avances reales. Nuestras finanzas se estabilizaban, recuperábamos clientes y un nuevo aire se respiraba en la oficina. No fue fácil, todavía había muchas noches sin dormir, pero por primera vez desde la traición de Jaime, veía un futuro lleno de esperanza. Una tarde, mientras me preparaba para abandonar la oficina, me detuve junto a la ventana. La ciudad se extendía ante mí, luces titilando en el crepúsculo. Pensé en lo cerca que estuvimos de perderlo todo y en cuánto habíamos avanzado desde entonces. Aún quedaba un largo camino por recorrer. Los procesos legales contra Jaime seguían, y todavía trabajábamos para recuperar la confianza de algunos de nuestros clientes más importantes. Pero estábamos en la senda correcta. Al girarme para marcharme, mis ojos se posaron en una foto enmarcada sobre mi escritorio. Era la misma que había visto la mañana de la confrontación, Jaime y yo en la inauguración de nuestra primera gran oficina. La recogí y observé nuestras sonrisas. El dolor por la traición seguía allí, un lacerante recordatorio en el pecho. Pero, junto a él, emergía algo más, gratitud. Por terrible que hubiera sido la experiencia, me había enseñado lecciones invaluables sobre resiliencia, integridad y la fortaleza que se forja al enfrentar la adversidad. Volví a colocar la foto, esta vez de frente. Sería mi recordatorio, de nuestro pasado, de los errores cometidos y de la importancia de mantenernos fieles a nuestros valores. Al salir esa noche, sentí una renovada determinación. La confrontación con Jaime había sido un punto de inflexión, no solo por exponer sus fechorías o salvar la empresa, sino por redescubrir lo que realmente importaba, nuestra gente, nuestra integridad y el compromiso de hacer lo correcto. Industrias Bradshaw no era solo una empresa. Era una comunidad, una familia.
Y las familias se mantienen unidas en los momentos difíciles, saliendo más fuertes al otro lado. Sabía que el camino aún sería duro. Pero al adentrarme en la fresca noche, estaba listo para lo que viniera. Esto ya no era solo un trabajo, era una misión: reconstruir, crecer y crear algo de lo que todos pudiéramos estar orgullosos. El punto de inflexión había pasado. Ahora, el futuro, un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, parecía brillante, era nuestro para forjar. Un año transcurrió desde la confrontación con Jaime, y las industrias Brazau se habían transformado. Las cicatrices de la traición se desvanecieron, sustituidas por un renovado sentido de propósito y unidad. Mientras revisaba el último informe trimestral en mi despacho, no pude evitar maravillarme de lo lejos que habíamos llegado. Los números contaban una historia de resiliencia y crecimiento. Las ganancias aumentaban, la satisfacción de los empleados alcanzaba máximos históricos e incluso habíamos logrado expandirnos a nuevos mercados. Pero, más que eso, se percibía un orgullo y camaradería palpables en toda la empresa. Habíamos pasado por el fuego juntos y emergido fortalecidos. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Era Miguel, visiblemente más relajado que hacía meses. «Buenas noticias, Juan», dijo, acomodándose en la silla frente a mí. «Los últimos procesos legales contra Jaime han concluido. Ya es oficial». Me recosté, exhalando profundamente. Se sentía como cerrar un capítulo, la última página de una historia difícil. ¿Cómo resultó todo? Miguel se mostró serio. Jaime enfrenta una condena significativa. La evidencia fue abrumadora, y al final, se declaró culpable de la mayoría de los cargos. Asentí, experimentando una mezcla de alivio por la justicia cumplida y una pena persistente por el hermano que había perdido. ¿Sabes algo de cómo está? Pregunté. Por lo que me han dicho, está sumiso. El Jaime que conocíamos, el empresario arrogante y siempre en control, ha desaparecido. Está enfrentando las consecuencias, y creo que finalmente se da cuenta. Miré por la ventana, observando la ciudad en movimiento. ¿Crees que debería visitarlo? Miguel se quedó en silencio por un momento. Esa es una decisión personal, Juan. Nadie te juzgará si decides no hacerlo. Pero si crees que te dará cierre. Asentí, sabiendo en mi interior lo que necesitaba. Organízalo, por favor. Creo que es hora de tener un último ajuste de cuentas. La sala de visitas en la cárcel era fría e impersonal, muy distinta a las lujosas oficinas que Jaime solía ocupar. Mientras esperaba, recordé el largo camino que nos había llevado hasta allí, los sueños infantiles, años de esfuerzo, la amarga traición y ahora, un reencuentro entre hermanos. Separados por una mesa y el peso de sus decisiones. Cuando trajeron a Jaime, casi no lo reconocí. Había desaparecido el traje impecable y la seguridad desbordante. En su lugar, un hombre con mono de prisión, hombros caídos y mirada cautelosa. Juan, dijo con voz ronca al sentarse. No esperaba verte aquí. Lo estudié, buscando señales del hermano que una vez conocí. Necesitaba verte, Jaime. Para entender. Asintió, bajando la mirada sobre la mesa. He tenido mucho tiempo para reflexionar en este lugar. Sobre lo que hice, sobre por qué lo hice, alzó la vista, encontrándome. Lo siento, Juan. Sé que no cambia nada, pero de verdad lo siento. Sus palabras flotaron en el ambiente, cargadas de todo lo sucedido. Sentí un nudo en el pecho, una mezcla de ira y dolor que había cargado tanto tiempo. ¿Por qué, Jaime? Pregunté, la pregunta que me atormentaba desde hace meses saliendo finalmente. Lo teníamos todo. La empresa era un éxito, éramos respetados en el medio. ¿Cómo pudiste destruirlo todo? Jaime permaneció en silencio durante un largo rato, sus dedos trazando patrones en la mesa. Cuando finalmente habló, apenas se escuchó. Me dejé llevar por la avaricia, Juan. Vi una oportunidad para ganar más dinero, para obtener más poder, y me convencí de que los fines justificaban los medios. Me dije que lo hacía por el bien de la empresa, por el legado de nuestra familia. Pero, en realidad, lo hice por mí. Asentí, incapaz de interrumpir.
Era lo que esperaba oír, pero escucharla de su boca le daba un final doloroso a la historia. La ironía es, continuó con una amarga sonrisa, que terminé destruyendo todo lo que juré proteger. Nuestra empresa, nuestra reputación, nuestra relación, lo arruiné todo por nada. Permanecimos en silencio. Finalmente, me incliné hacia adelante, con voz baja pero firme. Tienes razón, Jaime. Destruiste mucho, pero no todo. Lo miró, sorprendido. Industrias Bratschau sigue en pie, continué. De hecho, estamos más fuertes que nunca. Los empleados que estabas dispuesto a sacrificar se unieron y trabajaron más que nunca para salvar la empresa. Los clientes que alejaste, muchos han regresado, impresionados por nuestra transparencia y compromiso de hacerlo bien. La expresión de Jaime osciló entre el asombro y algo parecido al orgullo. ¿De verdad lo lograsteis? Negué con la cabeza. Lo hicimos todos. Cada empleado, cada socio que se mantuvo en los momentos difíciles. Reconstruimos lo que intentaste derrumbar, y lo hicimos de la manera correcta. Por primera vez desde su entrada, vi en sus ojos un atisbo del hermano que conocí. Me alegra, dijo en voz baja. Me alegra que la empresa haya sobrevivido, que la gente esté bien. ¿Y cómo está Sara? La pregunta me tomó desprevenido. Sara está fenomenal. Ahora encabeza nuestro nuevo departamento de ética y cumplimiento. Su visión ha sido vital para reconstruir la reputación de la empresa. Jaime asintió, esbozando una leve sonrisa. Bien. Siempre fue más lista que los dos juntos. Cuando la visita llegó a su fin, sentí una sensación de resolución. La ira y la traición que me habían consumido se atenuaban, dejando paso a un cierre necesario. Oh Jaime, dije al levantarme para marcharme. No puedo perdonarte, no aún. Lo que hiciste, tomará tiempo sanar. Pero quiero que sepas que, cuando salgas, si realmente has cambiado, quizá haya un lugar para ti en Industrias Bratschau. Sus ojos se abrieron, incrédulos. ¿Me darías otra oportunidad? Después de todo, lo miré con firmeza. Y no será fácil. Tendrás que empezar desde abajo, ganarte la confianza cada día. Pero sí, si estás dispuesto a esforzarte, la puerta no está cerrada del todo. Las lágrimas brotaron en sus ojos y, por un instante, vi al hermano con el que crecí, aquel que compartió sueños y aspiraciones. Gracias, Juan, susurró. No lo merezco, pero gracias. Al salir de la prisión, sentí como si se hubiera aligerado una carga enorme. Aquella confrontación tan temida finalmente había llegado a su fin, y con ello, un cierre que ni siquiera sabía que necesitaba. De vuelta en la oficina, convoqué una reunión general. Frente a mis empleados, mi equipo, mi familia, sentí una oleada de orgullo y gratitud. Hace un año, enfrentamos el mayor desafío en la historia de la empresa. Fuimos traicionados, casi destruidos desde adentro. Pero miren lo que somos ahora. Señalé a la sala, a los rostros llenos de determinación. No solo sobrevivimos, sino que reconstruimos Industrias Bratschau sobre una base de integridad, transparencia y trabajo en equipo. Cada uno de ustedes jugó un papel crucial, y no podría sentirme más orgulloso de trabajar a su lado. Los aplausos estallaron, y sentí un nudo en la garganta, sabiendo que ese era el verdadero ajuste de cuentas. No era la confrontación con Jaime, ni las batallas legales, sino este momento, frente a quienes habían luchado junto a mí cuando todo parecía perdido. Cuando el aplauso se apagó, levanté la mano para pedir silencio. Pero aún queda trabajo por hacer. Hemos demostrado que podemos enfrentar cualquier tormenta, que juntos somos más fuertes que separados. Ahora, es momento de mirar al futuro, de innovar y demostrarle al mundo de lo que realmente es capaz Industrias Bratschau. La energía en la sala era eléctrica, un sentimiento palpable de emoción y determinación. Al mirar a ese mar de rostros, supe que, sin importar los desafíos venideros, los enfrentaríamos unidos. Esa misma noche, al prepararme para salir de la oficina, me detuve junto a la ventana. La ciudad se extendía como un tapiz de luces y posibilidades. Pensé en Jaime, en el largo camino hacia su redención, en lo que nuestros padres hubieran pensado de todo lo ocurrido.
Pero, sobre todo, pensé en el futuro, en la empresa que estábamos construyendo, en el legado que estábamos forjando. No era el futuro que imaginé cuando Jaime y yo iniciamos este viaje, pero, de muchas maneras, era mejor. Más sólido. Más significativo. Al apagar las luces y cerrar la puerta de mi despacho, sentí una paz inusual. El ajuste de cuentas había concluido. El pasado quedaba atrás. Y el futuro era nuestro para moldear. Subí al ascensor, con una sonrisa que se dibujaba en mis labios. Mañana sería un nuevo día, lleno de posibilidades. Y yo, por lo menos, estaba ansioso por ver lo que traería.